así llegamos al final de LT Noticias, con muchas informaciones compartidas. Exactamente, descenso de la temperatura, lluvias se anuncian para las próximas horas, así que para tener en cuenta. Exactamente, nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Y el abogado del expresidente de la República, Horacio Cartes, el abogado Pedro Ovelar, utilizó sus redes sociales para hacer algunas puntualizaciones luego de publicaciones periodísticas y también en medios digitales respecto a la contratación de un vuelo charter que había llevado a Cartes a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice el abogado Pedro Ovelar a través de sus redes sociales? Por expresa indicación de mi representado Horacio Cartes y ante diversas publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales respecto a la contratación de una aeronave para la realización de un vuelo charter a los Estados Unidos, considero necesario efectuar las siguientes aclaraciones. La posibilidad de contratar dicho servicio de transporte aéreo fue acercada a través del propietario de una empresa que alquila hangares en Paraguay, sin vinculación societaria alguna con Horacio Cartes o su familia, quien posteriormente facilitó el contacto con la persona que se presentó como propietario y representante de la aeronave. Conforme a las verificaciones efectuadas en los sistemas de consulta accesibles a particulares, la persona que se presentó como propietario y representante de la aeronave no registra antecedentes penales. Y en el tercer punto señala el abogado, esta persona no es el ciudadano brasileño vinculado al Banco Master de Brasil, al que determinadas publicaciones han señalado como propietario de la aeronave. Se trata de una persona distinta. La contratación de un servicio de flete aéreo no implica ni permite presumir que quien lo contrata conozca la composición actual o histórica de las sociedades que sean o hayan sido propietarias de la aeronave, ni mucho menos que mantenga vínculo alguno con sus socios propietarios anteriores o personas relacionadas con ellos. Pretender establecer una vinculación de esta naturaleza por el solo hecho de haber contratado el servicio carece de sustento. Al momento de la contratación, sigue su relato el abogado Pedro Ovelar, lo relevante para mi representado era que tanto la aeronave como su tripulación se encontraran debidamente habilitadas y sin restricciones para realizar el vuelo previsto entre Paraguay y los Estados Unidos y su posterior regreso. La aeronave y su tripulación cumplieron con los controles y procedimientos aeroportuarios y migratorios correspondientes en ambos países sin impedimento alguno para la realización del viaje. No existe, por tanto, fundamento para atribuir a mi representado, a partir de la contratación de este vuelo, vínculos, conocimientos o conductas delictivas de los aquí expresamente señalados. Toda afirmación en contrario deberá estar respaldada por hechos ciertos y comprobables. La difusión de afirmaciones falsas o imputaciones que lesionen ilegítimamente el honor y la reputación de mi representado podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales que correspondan conforme al ordenamiento jurídico vigente, dice el escrito que compartió a su par de minutos el abogado del expresidente de la República, Horacio Cartes, respecto a publicaciones periodísticas que hacen mención a la contratación del vuelo charter que llevó a Horacio Cartes a los Estados Unidos. Por otro lado, habló esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, hizo una evaluación respecto a los 3 años de gestión del presidente de la República, Santiago Peña. Valoró 3 aspectos: inversión en el área social y también en lo que respecta en materia infraestructura. Destacó el programa Hambre Cero, determinante para la educación de los niños
y también hizo mención a que existen algunas asignaturas pendientes, como por ejemplo la necesidad de una reestructuración del sistema público de salud para dar respuestas a la ciudadanía acerca del sistema de salud. Pues escuchemos lo que esta mañana al respecto decía el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. En primer lugar hay que hablar de un proyecto revolucionario que es el proyecto Hambre Cero. Su impacto yo creo que es algo que todavía no lo estamos midiendo, creo que lo vamos a medir a medida que estas generaciones crecen, se realizan, su impacto en la nutrición, su impacto en la disminución de los índices de deserción escolar y en consecuencia en la educación y en la salud de nuestros niños, creo que es algo inconmensurable. Hablar también del posicionamiento que tiene el Paraguay en el mundo, un posicionamiento sin precedentes, el importante flujo de inversionistas que a partir del gran trabajo de hacer conocer las bondades, las virtudes del Paraguay que hizo el presidente Santiago Peña, la afluencia de inversionistas en una cantidad sin precedentes, con recursos que no habíamos visto e iniciativas como los data centers que estamos convencidos van a revolucionar en lo que tiene que ver con la industria tecnológica que en nuestro país son puntos que necesariamente deben ser destacados. La esperanza puesta en el tren de cercanías y otras obras de infraestructura que van a mejorar la conectividad en el territorio nacional es algo de lo que hay que hablar. Y por supuesto en materia de seguridad, en materia de defensa, la adquisición del sistema de radares, la adquisición de los escuadrones caza, Super Tucano, que nos permiten un monitoreo, el ejercicio de nuestra soberanía en el espacio aéreo y un combate más efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado son cuestiones de las que hay que hablar. Bueno, y a las 21 instantes arrancamos la caja negra. Vamos a tocar dos temas. Ya está el ministro de Educación, Luis Fernando País Ramírez. Vamos a hablar acerca del escándalo. Tiene que ver con los títulos falsos. Aparece una larga lista de universidades que estarían implicadas, funcionarios del MEC que ya soportan sumarios administrativos y toda una investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Y también vamos a hablar de esto que es una preocupación para la industria nacional del sector farmacéutico, los casos que se están dando de falsificación de tirzepatida, este medicamento para adelgazar, y hay datos objetivos a partir de intervenciones, allanamientos que realizó Dinavisa en el departamento de Alto Paraná. Y vamos a hablar con una profesional médica, las consecuencias que implica consumir o inyectarse medicamentos falsificados para la salud. De eso vamos a hablar esta noche a partir de las 21 instantes en la caja negra. Y nos vamos con este informe. Falsificación de tirzepatida golpea a la industria farmacéutica local. La tirzepatida se convirtió en uno de los medicamentos de mayor demanda para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el control de la obesidad. Su uso, respaldado por estudios clínicos y resultados que despertaron el interés de los pacientes y profesionales de la salud, generó también un mercado paralelo que preocupa a las autoridades sanitarias y a la industria farmacéutica. La aparición de productos falsificados de procedencia desconocida o comercializadas fuera del circuito autorizado representa un riesgo para los pacientes y golpea directamente a los laboratorios que invierten en producir legalmente. En Paraguay existen 4 laboratorios que producen tirzepatida y en los últimos meses este medicamento se volvió uno de los productos estratégicos para el sector farmacéutico. En un escenario marcado por las dificultades financieras y las deudas que el Estado mantiene con los proveedores de medicamentos e insumos, la comercialización de estos productos representa una fuente importante de ingresos para las empresas del rubro. En cambio, la aparición del mercado clandestino genera un doble perjuicio.
riesgo, ya que puede poner en riesgo la salud de quienes consumen productos sin garantías sanitarias y afecta a las empresas que cumplen con las exigencias regulatorias, pagan impuestos y sostienen puestos de trabajo. La demanda internacional de tirzepatida genera un fenómeno que trasciende las fronteras. La semana pasada se realizó la operación Narciso entre la Policía Paraguaya, la Policía Civil de Sao Paulo y la Policía Federal del Brasil. El operativo permitió detener en Ciudad del Este a los ciudadanos brasileños Roberto Carlos Pereira de Carvalho y Jefferson Oliveira dos Santos, ambos de 39 años y con órdenes de captura vigentes en Brasil. La investigación apunta a una estructura internacional dedicada presuntamente a la fabricación, falsificación, almacenamiento y comercialización ilegal de medicamentos y sustancias hormonales con conexiones entre Paraguay y Brasil. Durante los procedimientos fueron incautadas 248 cajas de tirzepatida, además de ampollas sin control sanitario, aproximadamente $5.700 en efectivo, entre otros elementos. En Paraguay fueron detenidas 2 personas, mientras que otras 6 fueron arrestadas en territorio brasileño, 5 en Foz de Iguazú y 1 en Santa Teresinha de Itaipú. El desafío para las autoridades consiste ahora en impedir que la demanda de un medicamento de alta popularidad sea aprovechada para las organizaciones criminales. Los laboratorios que fabrican legalmente tirzepatida en nuestro país realizan inversiones en infraestructura, investigación, producción, controles de calidad, distribución y contratación de trabajadores. Cuando un producto falsificado ingresa al mercado, compite directamente con esas empresas sin asumir los mismos costos regulatorios, laborales y tributarios. Si no se toman cartas en el asunto, el impacto puede alcanzar la recaudación fiscal, la generación de empleo y la capacidad de los laboratorios nacionales para continuar invirtiendo en nuevos medicamentos. La Caja Negra es auspiciado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arrancamos la Caja Negra, le damos continuidad a lo que ya el martes pasado habíamos arrancado en este espacio y tiene que ver con el tema del esquema que existe actualmente respecto a los títulos falsos. Nosotros vamos a arrancar con este informe, ya está acá con nosotros el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. El caso que expone las grietas de control universitario, el primer informe que compartimos a continuación. Universidad Privada del Guairá, el caso que expone las grietas de control universitario.